El viernes 13 de abril, 19 días después de que fueran secuestrados en una zona en la frontera entre Ecuador y Colombia, finalmente se confirmó la muerte de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. Fueron asesinados por el Frente Oliver Sinisterra al mando de Walter Patricio Arizala, conocido con el alias de Guacho y jefe de la disidencia de las FARC que opera en esa zona del país. Fotografías de los cuerpos de las víctimas y un comunicado del grupo ilegal que los plagió sirvieron para confirmar la tragedia. El lunes 26 de marzo, el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra cruzaron un retén militar en la zona de Mataje, provincia de Esmeraldas, en la frontera entre Ecuador y Colombia. Realizaban un reportaje sobre los últimos hechos violentos ocurridos en la zona, como la muerte de 3 militares en una emboscada o la explosión de un carrobomba cerca a una estación de policía que dejó más de 28 personas heridas. Mientras realizaban el trabajo periodístico, fueron secuestrados por hombres del Frente Oliver Sinisterra al mando de alias Guacho. La última información que se tuvo sobre los periodistas fue el pasado 3 de abril, cuando se reveló un corto video de supervivencia en el que se veía a Ortega, Rivas y Segarra abrazados y con candados y cadenas al cuello. Uno de ellos pedía al gobierno de Lenín Moreno un acuerdo para su liberación. Aseguraba que los captores, a quienes no identificaba, exigían un intercambio por 3 presos de ese grupo armado ilegal que se encontraban en Ecuador. También demandaban el fin de la cooperación antiterrorista con Colombia. El gobierno ecuatoriano manifestó su desacuerdo con la divulgación del video y pidió un uso responsable de la información para que no se torpedearan los esfuerzos de mediación. El jueves 12 de abril se conocieron 3 fotografías que parecían ser de los trabajadores del diario El Comercio. Según reveló la Fundación para la Libertad de Prensa, sobre la 1:30 de la tarde, RCN Noticias tuvo acceso al material y lo puso en conocimiento de la Fundación, que a su turno lo entregó al gobierno colombiano. Cerca de las 4:30 de la tarde, el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, respondió que estaban dando trámite para hacer las verificaciones correspondientes. En un primer análisis del Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ecuador, se determinó que en 2 de las fotografías se observaban prendas de vestir que coincidirían con las de los secuestrados. Y aunque el estudio biométrico de una de las imágenes daba una alta probabilidad de que coincidiera con otro de ellos, los estudios no eran concluyentes. Tras conocerse las imágenes, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dio un plazo de 12 horas para que las disidencias de las FARC entregaran pruebas de supervivencia de los trabajadores secuestrados. Insistió en que si no había respuesta, atacaría con contundencia y sin contemplaciones con operativos militares al grupo ilegal en su zona de influencia. El presidente Juan Manuel Santos, por su parte, le dio la orden al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para que organizara una comitiva y viajara de urgencia a la capital ecuatoriana para hacerle frente a la situación. Poco antes de que se cumpliera el plazo de 12 horas, fue revelado un comunicado firmado por el Frente Oliver Sinisterra en el que se confirmaba la muerte de los 3 periodistas. De acuerdo con la comunicación, el asesinato del equipo periodístico se había dado luego de un intento fallido de rescate comandado por las fuerzas militares de Ecuador y de Colombia. El grupo subversivo aseguró además que le había propuesto al gobierno del vecino país llegar a un acuerdo para hacer entrega de los periodistas, pero que no hubo respuesta. En un tono cínico, el Frente Oliver Sinisterra culpaba a los gobiernos por la muerte de los 3 trabajadores e incluso ofrecía condolencias a sus familiares y amigos. Este fue el segundo comunicado en el que ese grupo se refería a la muerte de los periodistas. En el primero, revelado el 11 de abril, el grupo de alias Guacho también aseguraba que los periodistas habían muerto como consecuencia de operaciones militares en la zona. Sin embargo, la autenticidad de ese comunicado nunca pudo ser comprobada.
Tras analizar el comunicado de la disidencia, el presidente Lenín Moreno ofreció el viernes 13 de abril una rueda de prensa en la que aseguraba que el gobierno tenía información que permitía confirmar la muerte de los secuestrados. El mandatario aseguró que era claro que a pesar de los esfuerzos realizados, los hombres de Guacho nunca tuvieron la intención de entregar a los secuestrados sanos y salvos, que lo único que querían era ganar tiempo. Moreno reveló que alias Guacho fue declarado objetivo militar por las autoridades de Ecuador y de Colombia y que por eso ofrecía una recompensa de $100.000 para quien entregara información que diera con su captura. Para recuperar los cuerpos, sostuvo, el gobierno de Ecuador se puso en contacto con organizaciones internacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica para iniciar el proceso de repatriación. Walter Patricio Arizala, alias Guacho, nació en Limones, un pequeño municipio de la provincia fronteriza de Esmeraldas, en Ecuador. Estuvo casi una década como guerrillero de la columna móvil Daniel Aldana y del Frente 29 de las FARC, pero desde 2016 decidió apartarse de los diálogos de paz que adelantaban la subversión con el gobierno y armó una disidencia. Su grupo cuenta con no menos de 60 hombres, en Ecuador los llaman los de Guacho y tienen como propósito el cuidado de las rutas del narcotráfico en el suroccidente del país y el control territorial de las zonas que antes eran de dominio de las FARC y que son fundamentales para los carteles de la droga. Desde finales de 2017 se despliega todo un operativo binacional contra él y para Colombia es tan importante capturarlo que pidió ayuda de la DEA y el FBI. La Fundación para la Libertad de Prensa, Fundamedios y Reporteros Sin Fronteras condenaron la actuación de los gobiernos de Colombia y Ecuador por la falta de diligencia para lograr la libertad de los trabajadores. Aseguraron que no trabajaron conjuntamente y que tampoco acudieron a organizaciones internacionales humanitarias o a otros posibles mediadores como la Iglesia Católica para facilitar la liberación de los secuestrados.